La Iglesia Luterana San Pablo, de la Misión Luterana de Isleta, presenta su programa La Gran Comisión. Hola a todos, bienvenidos una vez más a la emisión de este programa La Gran Comisión. Gracias por la gentileza de su atención. Todos los que hayan escrito, que hayan pedido alguna oración, no nomás a la Iglesia Luterana San Pablo, aquí en El Paso, sino a los programas del canal también, que todos están para la gloria del Señor. Gracias a todos por eso. Reciban como siempre un afectuoso saludo. Siempre estamos listos para recibir alguna petición de oración o ayuda espiritual que requieran. ¿Sí? En ocasiones también alguna Biblia que requieran, también se les puede brindar. El pueblo cristiano, me atrevo a decirlo, todos estamos para el servicio y la honra del Señor, y lo que tengamos que hacer para que, como dirían por ahí, para que un pecador se arrepienta, ténganlo por seguro que la gran familia del Señor estamos preparados para brindar ese tipo de ayuda espiritual para todos. Que bendito sea su nombre. Muy bien, vamos a pasar al tema de hoy. El tema, ya cambiamos, veníamos estudiando la epístola de Juan, vimos un poquito la de Efesios, ahora vamos a cambiarle un poquito a el libro de Hechos. Es un libro muy, muy bonito, muy interesante, el libro de Hechos. Tiene algunas especificaciones muy claras. Entre este programa y el que sigue vamos a ver esta parte de Hechos, que muy interesante este libro, es muy histórico, muy bonito. Este libro está escrito aproximadamente en el año 60, 62 por ahí. Se dice que es como lo escribe Lucas, en este caso, Lucas es como una especie de reportero, entrevistador. Particularmente es diferente o difiere mucho el Evangelio de Lucas al libro de Hechos, porque en el Evangelio de Lucas prácticamente no fue testigo de ninguno de los acontecimientos narrados en el Evangelio de Lucas. Él lo escribe, él hace una búsqueda de información, va a las fuentes, entrevista a las personas, va y hace todo esto. ¿Sí? Hagan de cuenta que si relata de que San un leproso va con las personas a preguntarles, ¿tuviste? No, sí, ¿qué pasó esto? Algún reportero, finalmente, ¿sí? Pero a diferencia de Lucas, del Evangelio de Lucas, en el libro de Hechos, ¿sí?, él sí es testigo presencial. En algunos momentos él habla de nosotros fuimos, o sea, se incluye, o sea, él andaba ahí en algunos puntos. No se sabe con toda la certeza en qué momentos, más allá de lo que describe, pero al parecer sí estuvo en algunos acontecimientos, lo cual involucra que Lucas era un creyente fiel también. Entonces, evidentemente es un paseo histórico de los primeros años de la iglesia cristiana, de cómo se expandió el cristianismo. Aquí nos relata los viajes misioneros de San Pablo, que empezaron en el año 47 al 48 fue el primer viaje, en el segundo del año 49 al 51, y el tercer viaje del 52 al 55. Es decir, desde el 47 hasta el 55, estamos hablando de aproximadamente 8 años, San Pablo estuvo en esos 3 viajes misioneros. Ya luego hizo otras cosas y así, se supone que llegó hasta Roma, todo ese tipo de cosas, pero en Hechos se relata ahí. Entonces es un libro muy bonito, bastante, enfatiza, aunque pareciera que no, pero enfatiza la gracia de Dios, sobre todo porque a las zonas donde iba no eran judíos todos exactamente. Entonces enfatiza que la salvación es un regalo de Dios y no un resultado de las obras o del cumplimiento de la ley. Es un mensaje importantísimo y tajante. También uno de los puntos importantes que menciona Hechos es que menciona a los judíos y a los gentiles como iguales. O sea, eso también es tremendamente poderoso, ¿sí? Vamos entonces a ver el libro de Hechos. Hechos capítulo 2, ¿sí? La llegada del Espíritu Santo. Así es como he denominado este programa, la llegada del Espíritu Santo. Difícil, controversial, complejo, sí, porque aquí hay opiniones divididas, hay muchísima gente, hay muchísimos grupos religiosos que se enfatizan y se enfocan específicamente en la presencia del Espíritu Santo como prioridad, ¿sí? Y no es que esté mal, no está tan mal el asunto, pero siempre la prioridad va a ser el sacrificio del Señor en la cruz, ¿sí?
no es que esté en contra, no, pero a veces enfatizas una cosa y otra. Todo es un conjunto, ¿sí? No quiero hacer una comparación equivocada, pero es como decir, tengo un carro muy bueno, estás hablando de todo el vehículo, a solamente decir, tengo unas llantas muy buenas, ¿sí? Unas llantas buenísimas, ¿sí? Pero ¿y cómo funciona el carro? No importa, las llantas son muy buenas. No, es todo integrado, ¿sí? Entonces, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad está integrada, ¿sí? El énfasis, nos lo aclara, es siempre, el eje central es cristocéntrico, ¿sí? Entonces, la presencia del Espíritu Santo es parte de la situación cristocéntrica. No es que sea más o que sea menos, es parte de ellos, es parte integrada. O sea, no es algo que se deba de comer aparte, no, es algo integrado. No es algo que se tenga que definir aparte o sobresalir adelante, no, es algo integrado, ¿sí? Para que nos vaya quedando claro. Dice aquí en el relato de Hechos, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos en el mismo lugar. ¿Quiénes ellos? Pues los discípulos. ¿Y qué era la fiesta de Pentecostés? Una fiesta muy clásica de la cultura hebrea. Una fiesta, de hecho una fiesta combinada, porque al principio nomás era fiesta de las cosechas, se celebraban las cosechas, pero también el nombre de Pent es de 50. También se decía que 50 días después de Pascua, la Pascua, 50 días después, se conmemoraba también los 50 días de la salida de Egipto, del pueblo de Israel, hasta el monte Sinaí, donde se le habían brindado las tablas de la ley. O sea, tenía varias relaciones históricas. Por un lado, las cosechas, por otro lado, los 50 días que habían pasado desde la salida de Egipto hasta la entrega de las tablas de la ley, y 50 días que se cumplían de ese momento hacia atrás, desde la Pascua. Entonces tenía varias repercusiones. Era una fiesta muy importante y resultaba que mucha gente asistía a esta fiesta de Pentecostés. Todos los judíos de muchos lados venían a Jerusalén para hacer la conmemoración. Dice, estaban todos en el mismo lugar, de repente un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó la casa donde se encontraban. ¿Sí? Aquí es donde empezamos con estas situaciones un poco místicas para los ojos externos. Para los ojos internos es la presencia de Dios, no tenemos duda, pero para los ojos externos, ¿qué es eso? Me explico, ¿sí? Un viento vino del cielo, sopló, llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Increíble este asunto. ¿Podemos catalogarlo de sobrenatural? Pues sí, desde los ojos externos podemos calificarlo de sobrenatural. No es algo natural que pasa esto, ¿sí? De hecho, aún en algunas de los grupos inclusive que se afinan mucho por este lado, yo no he sabido de ninguno que diga que ha visto lenguas de fuego. O sea, han hablado lenguas y se han caído, se han bailado, lo que tú quieras. O sea, diferentes modalidades, cada quien. Pero yo no he escuchado que nadie reporte que haya habido como lenguas de fuego. O sea, fue una cosa única, ¿sí? Al parecer, ¿sí? Al decir lenguas de fuego estamos hablando como de remolinitos de fuego, no sé, algo así medio, que solamente con efectos especiales podríamos ver en una película, ¿sí? Dice, aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. O sea, me imagino que en la parte de arriba, así como una especie de remolinito de fuego o algo así. Dice, todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu los llevaba a expresarse. Aquí tenemos una primera determinación. Hablaban lenguas que ellos en su manera natural no hablaban, ¿sí? Y eran lenguas que el Espíritu de Dios los llevaba a expresarse según el objetivo y criterio del Espíritu de Dios, o sea, de Dios. Dios hizo con ellos lo que Dios quiso, o sea, no había nada en particular más que lo que Dios. Dice, en aquel tiempo vivían en Jerusalén judíos piadosos que venían de todas las naciones conocidas, ¿sí? Por la fiesta también. Al escucharse aquel estruendo, la multitud se juntó. O sea, me imagino que fue como un choque o algo así, un ruido fuerte, algo así fuerte que llamó la atención de mucha gente alrededor y se empezaron a juntar. Ya ven cómo somos los seres humanos, me explico, ¿sí?
Acá en México, durante una buena temporada, hubo muchísimos actos violentos de muertes, asesinados a balazos y ese tipo de cosas, que ya es conocido por todos. Y era muy común que después de una balacera de esa naturaleza y de estar cuerpos tirados ahí en la calle, buenos y malos, si tú quieres, ya nomás se iban los que hicieron ese acontecimiento y llegaba la gente del barrio a ver a las personas muertas, escurriendo sangre. O sea, decía, es como algo muy amarillista o muy morboso, pero la gente muchas veces así es. Entonces, escuchan algo así y en vez de alejarse se acercan. Como que a todos nos interesa ver el morbo, ¿no? De alguna manera. Pues no sé, es una cuestión cultural. Pues no fue la excepción aquí. Escucharon un ruido extenso, algo raro, y ahí van todos a ver. ¿Sí me explico? ¿Sí? Para que vean que si alguien pensaba que los mexicanos, hablando de los mexicanos, en este caso, pues no, en todos lados hay en todos lados se cuecen habas. Ahí es un dicho muy mexicano. En todos lados se cuecen habas. ¿Sí? Dice, al escucharse aquel estruendo, la multitud se juntó y veían confundidos por qué los oían hablar en su propia lengua. Aquí está otro punto importante. Dice, estaban atónitos y maravillados y decían, fíjense, ¿acaso no son estos galileos lo que estaban hablando? Sé que para nosotros el Galileo no es ninguna cosa en particular, pero en aquellos tiempos ser Galileo no era una persona que dijeras tú muy instruida. Hasta cierto punto la población de Galilea en algunos sentidos era una población digamos de bajo nivel educativo, por decirlo así. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Regresando con lo que estamos platicando, la zona de Galilea no era precisamente una zona que digas tú que de grandes profesores ni nada de eso, no. De alguna manera, pues, por ser la ciudad central, Jerusalén tenía lo mejor de todo. En Galilea, pues, es más, en la misma, Cristo fue criticado por ser de Nazaret, ¿sí? Que era esa misma zona. Es decir, ¿cómo puede salir algo bueno de Nazaret? O sea, eran zonas que no eran así como que muy trascendentales, ¿sí me explico? Se espera siempre, inclusive en la actualidad, tanto en Estados Unidos como en México, hay zonas donde se producen los grandes acontecimientos, por decir. Simplemente en la zona de California está Hollywood. Y bueno, por supuesto que las grandes producciones cinematográficas son de Hollywood. Si de repente hubiera una gran producción cinematográfica en otra área, dirían, ¿y eso por qué? Si acá están todos los estudios y todo, ¿por qué salió esta si no tiene nada? ¿Sí? O sea, nada que ver. Bueno, aquí dice, ¿cómo es que ellos los oían hablar en su propia lengua? Decían, ¿cómo son galileos estos? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestra lengua materna? Aquí hay partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia. Están los de Frigia, Panfilia, los de Egipto y los de las regiones de África que están más allá de Cirene. También están los romanos que viven aquí, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Y todos los escuchamos hablar en nuestra lengua acerca de las maravillas de Dios. Todos estaban atónitos y perplejos y se decían unos a otros, ¿y esto qué significa? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Esta es la primera manifestación pública de la iglesia cristiana. ¿Sí? Todavía hasta la fecha se conmemora y se celebra el Pentecostés, no tanto por la atribución de los 50 días del Sinaí, no, sino por esto. Para el pueblo cristiano, la celebración del Pentecostés ya no es las cosechas o que entregaron las tablas de la ley 50 días después de la salida de Egipto, no, sino es la presencia del Espíritu Santo que inicia la actividad de la iglesia cristiana. Y esto es muy bonito, definitivamente. Lo raro es el acontecimiento en sí, que todavía hasta la fecha todavía hay mucha gente que se perfila por el lado místico y empieza a decir que si no hay una evidencia de alguna manera sobrenatural o mística, entonces no tienes el Espíritu Santo. O sea, ese es ya verlo con otros ojos, me explico. El análisis de este episodio específico hay que tomarlo con calma. O sea, no es tan simple, sobre todo porque hay muchísimas personas que tienen
opiniones diversas al respecto. Y yo no quiero ofender a nadie ni nada. Más bien quiero simplemente analizar lo que estamos viendo y dar el análisis y la opinión respecto a esto. La presencia del Espíritu de Dios, en este momento al menos, fue una presencia fuera de lo normal, sobrenatural. No va a ser natural que haya un ruidazo tremendo de no sabes de qué, que haya lenguas de fuego arriba de las personas y que personas que no tienen una preparación académica estén hablando en lenguajes que desconocen, al menos ellos, ¿sí? O sea, es una situación sobrenatural, por donde la quieras ver, desde donde estés, la vas a ver como algo sobrenatural, ¿sí? Ya dijimos, la gente del área de Galilea no era una gente que dijeras tú, fuera una gente sumamente instruida, no, nada que ver. Eran gentes sencillas, muy prácticas en su existencia y no eran gente que tuviera una dimensión cultural, educativa para hacer este tipo de situaciones, ¿sí? Aparte que era demasiado, o sea, estoy de acuerdo en que conozcan 1, 2, 3 lenguajecitos, pero hablar tantos lenguajes al mismo tiempo estaba muy, muy complejo, ¿sí? Entonces, esto fue algo sumamente fuera de lo común, a modo tal que decían, se burlaban. Dice, los que entendían el lenguaje decían, ¿por qué está hablando esta persona está hablando mi lenguaje? ¿Sí? Y los otros decían, otros que no sabían nada de eso, que no entendían ningún lenguaje, pues están tan borrachos porque no entendían lo que estaban haciendo. En una ocasión me tocó, estaba en la Sierra Tarahumara y me tocó conocer a una persona que decía, es que un indígena de ahí de la zona decía, es que él dice que sabe hablar inglés y es bien mentiroso y no sé qué. Y yo le dije, ¿y sabe hablar inglés? Y dice, él dice que sabe, pero no sabe, es puro mentira. Le dije, a ver, tráetelo. ¿Dónde está? Dijo, háblale. Entonces yo le dije que me hablara en inglés y me habló en inglés. Le dije, él está hablando en inglés. ¿A poco ese es inglés? Dije, sí, es inglés. Pero, y todos dicen, ¿pero por qué? Pues es que tú no hablas inglés, pues no lo puedes reconocer. Le dije, pero yo que he andado aquí y allá y no que hable súper inglés, dije, pero sí reconozco el inglés fácil, dije, sin ningún problema. Dije, este amigo está hablando inglés, dijo esto y esto. Se quedaron así ellos de que no podían creer que uno de su comunidad hablara inglés. Lo que pasa es que anduvo acá en Estados Unidos un tiempo, me imagino, aprendió y sabía 2, 3 cosas. Entonces, pero si no sabes, pues no sabes qué están diciendo. A partir de aquí, podemos señalar que llega el Espíritu Santo de Dios a la presencia del pueblo de Dios, ¿sí? Aquí hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque aunque fue una primera ocasión sobrenatural, no significa que todas las veces sea sobrenatural. No significa que la presencia de Dios solamente se da en la sobrenaturaleza. No, el Espíritu de Dios, ya dijimos, la sabiduría de Dios se da en todas formas como Dios quiere. Y la principal que nos dejó, pues es la palabra de Dios, ¿sí? Volvemos a decir lo que dijimos en programas anteriores. Aunque yo hable lenguas angelicales, si no tengo amor, no me sirve de nada. ¿Y qué es eso de tener amor? Pues tener la palabra de Dios en tu corazón, que es la que te genera y te guía en todo sentido. Y la palabra de Dios es la fortaleza para entender a Dios. La fe viene del oír la palabra de Dios. Por eso bien lo decía San Pablo, y fue el lema de la Reforma. El justo por la fe vivirá. Por la forma en como tú aprendas y comprendas lo que Dios te está diciendo, es en la manera en como tú vas a vivir. Te vas a alimentar de la palabra de Dios. La palabra de Dios es el alimento principal. Una manifestación, como tantas manifestaciones, puede ser hablar lenguas o hacer 1000 cosas, pero eso es manifestación. De cómo vas a manifestar algo que no tienes. Tienes que tenerlo para manifestarlo, ¿sí? No importa si tú das tu cuerpo para ser quemado, si no tienes amor no te sirve de nada. Si tú vendieras todos tus bienes y los das para los pobres no te sirve de nada. Si no tienes el amor de Dios, el amor de Dios es la palabra de Dios en tu corazón, la claridad de Dios de que Él vino a este mundo a morir por ti y por mí. Son elementos básicos y cruciales. Esa es la manifestación de Dios en tu cabecita, en tu corazón. Dios se va a manifestar de miles y millones de formas. Una de ellas es esta. ¿Sí? Una de ellas es esta, un poco sobrenatural, sí, pero es una forma de cómo Dios se manifestó. Dice Pedro en su primer discurso, ¿sí? Dice, entonces Pedro se puso de pie junto con los 11. Acuérdense que Judas ya había muerto, él se suicidó.
Que por cierto, dicho sea de paso, alguien me dijo una vez, es que Dios ya tenía, Dios quiso que Judas se muriera. No. Dios sabía y preparó a Judas, de alguna manera desconocida para nosotros, para que él fuera el que traicionara a Jesús. Pero el hecho que Judas se suicidara no fue una instrucción de Dios, ¿sí? Recordemos claramente todo lo que el Evangelio nos dice. Dios no tienta a nadie, Dios no te obliga a nada a eso, no. Fue Judas el que perdió su equilibrio mental y decidió matarse, ¿sí? Él estaba destinado para traicionar al Señor, sí, era su función, pero no estaba destinado para morirse en esa manera. Él decidió hacerlo. Así, digo, para que quede claro. Dice, entonces, con voz potente dijo, varones judíos y ustedes, habitantes de Jerusalén, sepan esto y entiendan bien mis palabras. Contra lo que ustedes suponen, estos hombres no están borrachos, pues apenas son las 9 de la mañana. Sí, bueno, en ese tiempo no se acostumbraba. Ahorita, en la actualidad, yo he conocido mucha gente que a las 9 ya está bien borracho, pero bueno, ya son otros tiempos también. Sí. Más bien esto es lo que dijo el profeta Joel. Dios ha dicho, en los últimos días derramaré mi espíritu sobre la humanidad, los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas y también profetizarán. Haré prodigios en el cielo y en la tierra, se verán señales de sangre, de fuego y de vapor de humo. El sol se oscurecerá, la luna se pondrá roja como sangre, antes de que llegue el día del Señor se muestre en toda su grandeza y todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Una redacción muy interesante, muy clara, en el sentido de que era una situación profética y le está explicando, recordemos, en el tiempo de que sucede esto no había ni un evangelio escrito siquiera. Entonces, la gente que estaba no disponía de lo que disponemos hoy, de la revelación del Nuevo Testamento, nomás tenían el Antiguo Testamento. Entonces tenía que explicarles con una imagen o con una profecía del Antiguo Testamento, lo cual era correcto, ¿sí? En ese sentido, nos deja pensando muchas cosas esto, de que a lo mejor si Dios quiere que yo tenga revelaciones especiales, no te fortifiques en ese asunto. La principal revelación está en su palabra. O sea, lo que no tenían estos primeros cristianos, tú lo tienes en tu mano si lo quieres. Está la Biblia, el Antiguo Testamento, estúdialo, léelo, compártelo, analízalo, estúdialo con mucha calma. Aquí no necesitas revelaciones extraordinarias ni sobrenaturales. Aquí está la principal revelación. O sea, tienes lo mejor, tienes lo mejor que no tuvieron estos primeros apóstoles ni las primeras comunidades. Lo tienes tú al alcance de tu mano, ¿sí? Yo creo que esa es la parte principal. No sabemos cómo funciona, no está escrito un protocolo de cómo funciona la presencia del Espíritu Santo en este sentido, ¿sí? Lo entendemos de varias maneras, ¿sí? Al menos aquí en esta parte lo entiendo yo perfectamente, de que Dios le dio un talento de hablar en lenguas, no precisamente angelicales, pero sí lenguas humanas de otras áreas que tú no dominabas. Ya de entrada es algo sobrenatural. Si alguien habla lenguas angelicales, bueno, podrá ser un talento que tenga, y no sé, tampoco sé si las lenguas angelicales sirvan para algo si no tienen una traducción correcta. Tampoco lo sé. No, de nada va a servir que alguien esté hablando algo que nadie entiende. Pues eso no es algo, es nomás como para decir. Y es más, inclusive se pudiera prestar a que alguien esté falseando. Pues si es algo que no tiene una forma de entender, pues cómo voy a saber yo. Es nomás de impresionar. Y tomamos en cuenta que cualquier cosa que cualquier profeta o alguien que tenga un tipo de situación de estas diga, no puede contravenir en ningún momento y bajo ninguna circunstancia lo que ya está escrito y revelado por la palabra de Dios. Es decir, no puede decir nada que esté en contra de la palabra de Dios, ¿sí? Ahí hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado. Si andas caminando por esos lados, ten mucho cuidado. Siempre básate en la palabra de Dios para poder diferenciar lo que es y lo que no es. Todo lo que está en contra de la palabra de Dios simple y sencillamente no es. O si te conducen en apariencia a eso y después te cambian para otro lado, tampoco es, ¿sí? Recordemos que las extorsiones y este tipo de cosas empiezan diciéndote cosas que tú ya conoces. Tú eres fulano y tienes esto y tienes lo otro. Ah, sí. Ha habido casos en donde te dicen, oye, es que tu sobrina y no sé qué, y habla una muchacha, tío, ayúdeme, que no sé qué, cosas de ese tipo. Tú te quedas con la idea de que es tu sobrina verdadera y tú le preguntas, ¿cómo te llamas, sobrina? Y no, tío, no me diga eso, que no se acuerde de mí. O sea, la extorsión. Ya hemos sabido de eso muchísimo. No
pienses que las personas te van a extorsionar si tú estás bien claro en la palabra de Dios. Si tú tienes claro la palabra de Dios, estás totalmente en la línea correcta. Bendiciones para todos.